Buenas, hoy vamos con los ejercicios de la página 269. Teníamos que hacer el 27, el 29 y el 33, ¿vale? Bueno, pues vamos con ellos. El 27 dice, dadas las funciones, obtén, y vemos ahí unas cosas que son un poco raras, ¿vale? Porque esto no lo hemos explicado. Entonces, antes que nada, si os parece, voy a explicar un poquito, ¿vale?, lo que es las funciones compuestas. Vale. Funciones compuestas y se escribe así, es decir, yo tengo una función, ¿vale?, que depende de x y tengo otra función que depende de x. Dos funciones distintas. Vale. Se escribe función compuesta con g y se pone así, f-o, eso es como una o minúscula, un circulito minúsculo, ¿vale? F compuesta con g no es más, ¿vale?, que f de g de x. Es decir, que en mi función f, tengo que sustituir las x por la función g, ¿vale? Me explico con un ejemplo que seguro que queda mucho más claro. Mirad, yo tengo una función f de x que puede ser x al cuadrado y yo tengo una función g de x que imaginaros que es x más 1 partido x menos 3, ¿vale? Bueno, pues si yo quiero sacar la función compuesta de f con g, es una nueva función al fin y al cabo, lo que tengo que hacer es, como sabéis, f de g de x. ¿Y cómo hago f de g de x? ¿Vale? ¿Cómo hago f de g de x? Bueno, pues lo que tengo que hacer es sustituir en la f, ¿vale?, la función g. ¿Qué quiere decir? Que si f de x es x al cuadrado, yo voy a poner esto así, más grande. Si f de x es x al cuadrado, ¿vale?, yo no quiero x al cuadrado, yo lo que hago es quito la x, ¿vale?, porque ya no es f de x, sino que es f de g de x. Entonces tengo que poner f de g de x, ¿lo veis? Pues donde tenía aquí una x pongo g de x, ¿vale? Y esa sería mi función compuesta f de g de x o f circulito g, f compuesta con g, ¿vale? ¿Sería igual, ¿vale? Pregunta, ¿sería igual en este caso, voy a cambiar de color, g compuesta con f? No, porque esto sería g de f de x. Ahora lo que tengo es, si g de x es todo esto, pues si aquí en lugar de x yo pongo f de x, aquí en lugar de x y aquí en lugar de x tengo que poner el f de x. Luego esta sería la función g compuesta con f, que como veis es distinta a la de f compuesta con g, ¿vale? Bueno, yo creo que sabiendo esto, sabiendo esta composición, cómo funciona esta composición de funciones,
vamos ahora sí a resolver el ejercicio de la página 269, ¿vale? Página 269, vamos a hacer el 27. Entonces, mirad, en el apartado A tenéis ahí unas funciones que son, bueno, f de x es x al cuadrado más 1, g de x es 3 partido x menos 2 y h de x raíz de x menos 3. Bueno, pues si me piden f compuesta con g, sabéis que tengo que hacer f de g de x. Y por tanto esto será, en lugar de, me fijo primero en la función f y en lugar de las x, ¿qué pongo? Las g de x. Es decir, en lugar de esta x tengo que poner g de x, es decir, tengo que poner todo esto de aquí, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo. Es decir, en lugar de x al cuadrado más 1, pongo g de x al cuadrado más 1, ¿vale? Y ahí tendría esta función que, bueno, voy a arreglarla un poquito. Esto sería como 3 al cuadrado 9 partido x menos 2 al cuadrado más 1, ¿vale? O lo que es lo mismo, 9 más x menos 2 al cuadrado partido x menos 2 al cuadrado, ¿vale? Y si lo arregláis, pues 9 más, desarrollamos esa igualdad notable, cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 veces primero por el segundo partido y x menos 2 al cuadrado, ¿vale? Aquí lo que he hecho ha sido sacar como un denominador. Bueno, pues arreglando esto un pelín, x al cuadrado menos 4x y 9 y 4 que son 13, ¿vale? Partido, y esto lo podéis dejar así o lo podéis desarrollar como la igualdad notable, pero al final tengo un cociente de polinomios como función compuesta que me piden f con g, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora ya un poquito más rápido porque en el b me piden g con f, es decir, justo lo contrario. Mi función original es g, 3 partido x menos 2, pues esto en realidad sería g de f de x, por eso mi función original es 3 partido x menos 2, que es la g, pero en lugar de x voy a poner f de x menos 2, ¿vale? Veis que dentro de la g he cambiado la x por, esto aquí es f de x, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Esto será 3 partido x al cuadrado más 1 menos 2, pues x al cuadrado menos 1, ¿vale? Y con eso ya lo tenemos. Estoy leyendo que también me piden haya, si es posible, el valor de las funciones en 5 y en 0. Bueno, esto es... ahí tendríamos el apartado B, ¿vale? Bueno, pues si queréis lo hago. Claro, el valor en 5 y el valor en 0, pues tengo que sustituir aquí por 5, ¿vale? Si sustituís ahí por 5, esto me va a dar 2. Y el valor en 0, si sustituís todo esto por 0, me va a dar 13 cuartos. 13 cuartos. Esto es un 3. Vale. Lo mismo. Aquí si sustituís x por 5 o si sustituís x por 0, pues más sencillo, ¿no? 3 partido 5 al cuadrado son 25 menos 1, 24. 3 partido 24 es lo mismo que 1 octavo.
Y si sustituís la x por 0, la x se va y me queda 3 entre menos 1, pues menos 3. ¿Vale? Bueno. Seguimos, ¿vale? Seguimos con el apartado C. Vale, el apartado C me dice f compuesta con h, es decir, f de h de x. Mi función original es f, x al cuadrado más 1, pero en lugar de x tengo que poner h de x al cuadrado más 1. ¿Vale? Veis que sigo esta estructura, pero en lugar de x pongo toda esta h. ¿Vale? Bueno, claro, este cuadrado con esta raíz se va fuera y me queda x menos 3 más 1, pues x menos 2. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Nuevamente, en x igual a 5, ¿cuánto va a dar eso? 5 menos 2 son 3. Y en x igual a 0, pues menos 2. ¿Vale? Bueno, esto será el apartado C, ¿vale? El apartado C lo tenemos así. ¿Ok? Vamos a seguir. Me queda el D, el E y el F, ¿vale? Pero ya veis cómo la dinámica es siempre la misma, ¿eh? En la composición de funciones. Cojo la función original y sustituyo la x por la función sobre la que quiero componer. Entonces, vamos al D. Pues el D sería g compuesta con h, g de h de x. Pues nuevamente la función original es g, que es 3 partido x más 2, pero en lugar de x pongo h de x, pues h de x menos 2. ¿Vale? Bueno, este sería el apartado D. Bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Lo voy a dejar así y aquí me faltaría decir, bueno, y en x igual a 5, pues 5 menos 3, 2, raíz de 2 menos 2, pues quedaría 3 partido raíz de 2 menos 2, lo que dé, ¿vale? Y en x igual a 0, pues esto quedaría como en x igual a 0 quedaría 3 partido raíz de menos 3 menos 2. ¿Y qué problema tenemos aquí? Que raíz de menos 3 no existe, es decir, ahí no hay dominio para esa función en x igual a 0, porque sale la raíz negativa. Con lo cual, aquí lo que tenemos que decir es que no existe, porque me está saliendo ahí una raíz negativa, igual que si me saliera un cociente con 0, ¿vale? Bueno, L. H con F, pues H de f de x, función origen es la h, raíz de x menos 3, pero en lugar de x pongo f de x menos 3. Es decir, raíz de x al cuadrado menos 2. Esta sería la función para x igual a 5, para x igual a 0. Para x igual a 0, nuevamente, raíz de menos 2 me quedaría, ¿no? Con lo cual, no existe. Y para x igual a 5, sí, porque 5 por 5, o sea, 5 al cuadrado son 25, menos 2, pues raíz de 23, ¿vale? Raíz de 23. Vale. Venga, y acabamos con la f, Apartado F, h compuesta con g. Pues h de g de x. Función original nuevamente la h, que es x menos 3, pero en lugar de x ahora pongo g de x, es decir,
g de x menos 3. ¿Vale? Bueno, pues esto, si cogemos el denominador común, x menos 2, aquí será un 3 menos 3 que multiplica a x menos 2. Es decir, 3 menos 3x más 6 partido x menos 2, o lo que es lo mismo, menos 3x más 9 partido x menos 2. Y esta sería mi función, el apartado f, apartado e, apartado d. Bueno, y me quedaría solo qué pasa con x igual a 5, ¿vale? Esto yo lo pongo así rápido, pero en realidad sería la función h compuesta con g de 5, ¿eh? A sustituir por 5. Bueno, pues si sustituyo por 5, como veis me queda menos 3 por 5 son menos 15 más 9, menos 15 más 9 son menos 6. Y en el denominador 5 menos 2 son 3, menos 6 entre 3 son menos 2 y la raíz de menos 2, la raíz de menos 2 pues no existe, ¿vale? Y para x igual a 0, bueno, pues para x igual a 0 me queda raíz de 9 entre raíz de menos 2. O raíz de 9 entre menos 2. Nuevamente una raíz negativa, que no existe. Luego aquí, en realidad, en los dos números que me dan, en 5 y en 0, no existe esta función h compuesta con g. No hay dominio de esa función en esos puntos, ¿vale? Bueno, pues de composición no mucho más, simplemente quería que supierais esto y más o menos me conformo, no vamos a profundizar mucho más, si esto queda claro. Vale, si vamos al ejercicio 29, que era el otro que teníamos que hacer, fijaos, en el ejercicio 29 me piden hallar la inversa de una serie de funciones. Para eso tengo que explicar qué es la función inversa, aunque alguna vez ya la hemos visto, ¿vale? Pero bueno, ahora que sabemos composición de funciones, puedo explicar mejor la función inversa, porque si yo tengo una función y tengo otra función, y yo hago esta composición de funciones y resulta que me da x, lo que digo es que f y g son inversas. Es decir, dos funciones son inversas cuando al componerlas dan x, ¿vale? Y también da igual que sea f compuesta con g que g compuesta con f, ¿vale? Porque si una función es inversa de otra, ¿vale? Pues, o sea, si f es inversa de g, g también es inversa de f, ¿vale? Bueno, en la práctica, dos funciones inversas, o sea, estas dos funciones, bueno, voy a llamarlo con f y g, ¿vale? Esta función y esta función son inversas, ¿vale? Intentar componer f con g. ¿Veis cómo me da x? Y g con f. ¿Veis cómo también me da x? Tanto la raíz de x al cuadrado da x, como raíz de x elevado a 2 también da x. ¿Vale? Vale. En la práctica, para sacar funciones inversas, lo que hago es cambiar la y por x. Es decir, ¿cuál sería la función inversa de esta de aquí? Pues, ¿veis que acabo de cambiar la y por x? Y despejo la y. Pues aquí la tengo. Efectivamente, son funciones inversas. ¿Bien? Bueno, pues sabiendo esto, podemos hacer perfectamente el ejercicio 29, donde me pide que saque funciones inversas. ¿Vale? Bueno, a ver, el ejercicio 29. El apartado A. Igual a 3x menos 2. Pues ya os he dicho que la forma práctica de hacer esto es decir, bueno,
donde dice y pongo x y donde dice x pongo y. Y a partir de aquí despejo, ¿vale? Es decir, 3i es igual a x más 2 y será igual a x más 2 partido 3. Y ahí tenéis la función inversa. ¿Esta función y esta función son inversas? Sí. Si yo compongo una con otra, ¿me va a dar x? Sí. ¿Y qué propiedades tienen además las funciones inversas? Que son simétricas respecto de una recta y igual a x. Como la composición me da x, ¿cuál es la recta igual a x? La bisectriz del primer cuadrante. Entonces, si yo dibujo esta función, pendiente 3 y ordenada en el origen menos 2, pues aproximadamente va a ser así. Pues si dibujara esta función, pendiente 1/3 y ordenada en el origen 2, pues va a ser así. Y veis que si yo plegara esto por la bisectriz del primer cuadrante, me coincidiría, son simétricas, ¿eh? Como os decía antes, también tengo otros ejemplos, ¿eh? Es decir, la parábola y igual a x al cuadrado y la función raíz, ¿vale? Que puede ser así o así, raíz de x, en realidad estas, veis que también son simétricas respecto de esta bisectriz. Y otro ejemplo más, ¿vale? Esto ya no es del apartado A del ejercicio, ¿eh? Ya un poco por curiosidad. Otro ejemplo más. Las funciones exponencial y logarítmica también son simétricas porque la exponencial pasa por 1 y viene por aquí, la logarítmica pasa por este 1 y viene por aquí. Estas funciones también son simétricas respecto de esta bisectriz, ¿vale? Venga, va, seguimos. Es una forma de comprobar que lo habéis hecho bien, ¿eh? El b igual a x más 3 dividido entre 2. Pues nuevamente, las y por x, las x por y a despejar. El y más 3 quedará 2x y por tanto y será igual a 2x menos 3. Ahí tenéis la función inversa de la que me dan en el apartado B, ¿vale? Podéis comprobar que lo tenéis bien, ¿eh? Es decir, si aquí cambiáis la x por esta función, 2x más 3, cambio la x por la función que me ha dado inversa, pues ¿qué me queda? 2x y 3 son 6, más 6 dividido, ¿vale? No, 2x, exacto, más 6 dividido entre 2, ¿vale? Y esto queda, a ver, 2x, es que esto era menos, perdón, 2x menos 3, ¿vale? Esto lo pongo en lugar de x y luego continúo con la función más 3 dividido entre 2, porque al final tengo que poner toda esta función. Bueno, pues el resultado de esto es menos 3 más 3 es 0, queda 2x partido 2, x, ¿vale? Que es lo que os había dicho y compruebo que el resultado lo tengo bien. No hace falta comprobarlo siempre, pero si os apetece ver que no os habéis equivocado, os apetece comprobar esa propiedad, ¿vale? De que la composición de dos funciones inversas siempre da x, pues lo podemos hacer. Venga, vamos al c. Raíz de 2x más 1. Cambio las x por las y. Para quitar esa raíz tengo que elevar aquí al cuadrado, ¿vale? Luego 2y será igual a x al cuadrado menos 1 y
x al cuadrado menos 1 dividido entre 2. Y ahí tengo el apartado C, ¿vale? Venga, vamos al apartado D. Apartado D igual a 1 más 2 elevado a x. Bueno, pues esto así. Y por tanto 2 elevado a y es igual a x menos 1. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo cambio yo esto? ¿Cómo despejo yo la y? Bueno, pues acordaos que por las propiedades de los logaritmos esto es equivalente a logaritmo en base 2 de x menos 1. Y tendría la función inversa obtenida, ¿vale? Otra forma es tomar logaritmos, ¿vale? Si yo tomo logaritmo en base 2 de 2 elevado a y, logaritmo en base 2 de x menos 1, pues fijaos, ¿qué número, ¿vale? ¿Qué número elevado a 2 da 2 elevado a y? Tenéis que repasar la definición de logaritmo. Pues evidentemente es y, es el número que elevado a 2, ¿vale? Es el número al que tengo que elevar 2 para que dé 2 elevado a y, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la solución del D. Vamos al E. Y igual a 2 más logaritmo en base 3 de x. Cambio las x por las y y logaritmo en base 3 de y será igual a x menos 2. Bueno, pues aquí tengo que deshacer lo de antes, ¿vale? Igual que antes tomaba logaritmos, aquí lo que tengo que ver es que para despejar esta y tengo que hacer 3 elevado a x menos 2, ¿vale? Por la propia definición de logaritmo. Si la y es igual a 3 elevado a x menos 2, ¿vale? Si la y es igual a 3 elevado a x menos 2, ¿cuál será este resultado? X menos 2, es decir, se cumple. Bueno, pues lo que tenéis es eso, que repasar los logaritmos porque probablemente los tengáis ahí olvidados desde el principio del curso, pero no tengo que aplicar propiedades ni otras cosas que vimos al principio del curso de logaritmos, simplemente acordaos de la definición de logaritmo, ¿vale? No tenéis que hacer otra cosa. Si el logaritmo en base a de un número b, esto da x, esto es equivalente, ¿vale?, a decir que b es igual a elevado a x, ¿vale? Es decir, ¿a qué número tengo que elevar a para que me dé b? Ese es el logaritmo. Venga, pues esto repasado y se pueden hacer sin problemas estos ejercicios de función inversa, ¿vale? De E me falta el F. Venga, pues vamos a por el F. Vale. El F igual a 4 menos x al cuadrado. Pues bueno, cambio. Y al cuadrado será igual a 4 menos x y por tanto y la raíz de 4 menos x, ¿vale? Luego esto tendrá su dominio. Bueno, a ver, aquí me dicen, en realidad aquí me están diciendo si x es mayor o igual que 0, ¿vale? Si x es mayor o igual que 0, realmente ahí tendré la solución. Si x es igual o mayor que 0, pero aquí x tendrá que ser menor o igual que 4, ¿vale? X tendrá que ser menor o igual que 4 porque si no, aquí no se verifica ese dominio. ¿Bien? Vale, pues
Perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicios de composición de funciones y funciones inversas. Bueno, me interesa lo justito, y son los que hemos visto en estos dos, en el 27 y en el 29. Vamos ahora al 33. Este ya no es de función compuesta, no es de función inversa, sino que este es de funciones a trozos, pero justo al revés de lo que habíamos hecho, ¿vale? Es decir, me dan una gráfica y yo lo que tengo es que sacar una expresión analítica. Bueno, pues en el apartado A yo tengo que sacar, yo tengo que saber perfectamente en el apartado A, si me dan algo así, esto aquí es un 4, esto aquí sube al 8, vale, así, 2, 4, 6, 8, 10, este acaba aquí abajo. Vale. Bien. Esto, vale, voy a hacer el primero más lento, pero se hacen todos igual. 4, 2, vale, 8 y 6. Venga, mirad, el primer tramo. Esto tenéis que saber de sobra, ya, que el primer tramo, ¿de dónde a dónde va? Pues va desde 0 hasta 2, ¿vale? Veis que el primer tramo está aquí, en este intervalo, que va de 0 a 2. Primer tramo. Si queréis, de 0 a 2. Vale. El segundo tramo es todo este de aquí. ¿Vale? Y evidentemente va desde 2 hasta 8. Desde 2 hasta 8. Y el tercer tramo, ¿vale? Veis que hay 3 tramos. El tercer tramo es este de aquí y va desde 8 hasta 10. Vale. Son todas rectas. Luego, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Bueno, pues tengo que saber de sobra que por cada unidad horizontal esto crece 2 unidades en vertical. Eso significa que la pendiente es 2. Y además, si esto corta en el punto 0,4, de sobra tengo que dar, ¿vale? Esto ya lo vimos en geometría, la ecuación de esa recta. Es decir, esta recta es 2x más 4 pendiente 2 y ordenado en el origen 4. Esta recta, evidentemente la pendiente es 0, es horizontal y pasa por 8. Luego esto tengo que saber que es igual a 8, es una recta horizontal, ¿vale? Y por último, la última, esta de aquí, ¿vale? Por cada unidad en horizontal bajo 4 unidades en vertical. Es decir, la pendiente es por cada uno menos 4. Y no sé cuál es, me tendría que ir muy arriba para saber dónde corta con el eje de la SIS, para saber su ordenada en el origen. Pero bueno, yo sí que sé que pasa por el punto 10, 0, es decir, pasa por el punto 10, 0. Pues a partir de ahí, la recta punto pendiente o la ecuación continua de la recta, sabiendo que un vector director como este será el 1 menos 4, será un vector director, eso ya como queráis, ¿vale? Lo podéis hacer como queráis. Si cojo la ecuación de la recta punto pendiente será y menos 0 será igual a la m que multiplica a x menos 10. Luego y será igual a menos 4x
más 40. O sea, esto cortaría aquí en el 40. Por eso no tiene sentido el hacerlo así. Una vez tengo los tres tramos, ¿vale? Mi función, ¿cómo será? Pues 2x más 4, o bien es 8, o bien es menos 4x más 40. Y pongo las condiciones. En este caso, entre 0 y 2. En este caso, entre 2 y 8. Y en este caso, entre 8 y 10. ¿Vale? Y 10. Vale. ¿Y el igual? ¿Dónde pongo el igual? Pues me da igual porque realmente son continuas, ¿vale? Pero si lo pongo aquí, no lo puedo poner aquí. Y si lo pongo ahí, no lo puedo poner aquí. Pero de alguna manera no tiene aquí demasiada importancia donde pongo el igual al ser funciones continuas. En el apartado C sí que va a tener importancia, y os haré hincapié en él, ¿vale? Bueno, entonces el A lo tenemos claro. El B voy a ir más rápido, ¿vale? Voy a ir más rápido con el B porque se hace de la misma manera. Es decir, en el B yo tengo una función que viene por aquí y luego otra función que va por ahí. Luego, este primer tramo, ¿vale? Este primer tramo. ¿Qué ecuación tiene? Pues es una recta horizontal que pasa por 4. Luego será igual a 4. ¿Vale? Estos son 4. Bien. ¿Y esta de aquí? Pues esta de aquí es una recta de segundo tramo. Es una recta que tiene por ordenada en el origen 4 porque pasa por el punto 0,4 y la pendiente, ¿cuál es? Pues por cada unidad en... A ver, no se ve tan claro. Bueno, pues si esto es 4 y esto es 6, fijaos. Por cada 6 unidades en horizontal baja 4 en vertical. O sea, el vector director ese será... El vector director de esa recta será el 6 menos 4. Por tanto, la pendiente será menos 4 sextos o lo que es lo mismo menos 2 tercios. Y por tanto esto será igual a menos 2 tercios de x más 4, que es la ordenada en el origen porque pasa por el punto 0,4. Luego, mi función a trozos, ¿cómo será? O será 4 o será menos 2 tercios de x más 4. Condición. Bueno, pues fijaos, como aquí en realidad podéis decir que el primer tramo va de menos 5 a 0, pero bueno, como no corta, que es como que se acaba el papel, yo puedo decir si x es menor o igual que 0. El segundo tramo también podéis decir que es de 0 a 8, que es donde se acaba el papel, pero como yo entiendo que continúa, ¿vale? Os voy a poner x mayor que 0. Si alguien pone aquí de menos 5 a 0, también está bien. Y si alguien pone aquí de 0 a 8, también estaría bien, según cómo lo interpretemos, ¿vale? Bien, pues ahí teníamos el B. Vámonos al C, va. El C también es una función a trozos, son dos rectas, pero no es continua. Entonces vamos a ver aquí qué pasa. No pasa nada, porque se hace igual, pero fijaos, si yo tengo aquí un primer trozo que más o menos viene así, y aquí tengo un punto gordo, esto está en el 2, ¿vale? Y luego aquí continúa para allá. Esto también pasa por aquí en el 2. Entonces, mirad, este tramo
¿Estáis de acuerdo que es igual a 2? Porque es una recta horizontal que pasa por 2. Entonces eso está controlado. Y este tramo de aquí, bueno, pues ese tramo de ahí pasa, esto es el -1, por lo tanto pasa por el punto 0, -1, y esa será la ordenada en el origen. Y la pendiente, fijaos que por cada unidad en horizontal baja una en vertical, o sea, la pendiente es -1. Luego y será igual a -1x -1, o sea, será la recta, ¿vale? Si queréis hacerlo con vector director, si queréis hacerlo con un punto, como queráis, ¿eh? Esto lo vimos en geometría. La cuestión es que mi función a trazos será 2 o será -x -1. ¿Y cuál será la condición? Pues mirad, la condición en el primer tramo es que la x sea menor o igual que 2. Y aquí sí que es importante que el igual esté aquí, porque si os dais cuenta, el 2 está en el primer tramo, porque aquí es donde está el puntito lleno, ¿eh? Y el segundo tramo, perdón, lo he hecho al revés. Primero es -x -1 y luego es 2. El primer tramo es para x menor o igual, decía, que 2. Y el segundo tramo, que es la y igual a 2, por eso pongo esta, ¿vale? El segundo tramo es para las x mayores que 2. Y aquí no puedo poner el igual, porque si os dais cuenta, empieza en 2, pero sin coger el 2, ¿vale? Por eso está vacío ese círculo, ¿vale? Bien, pues el apartado C también lo tenemos, ¿vale? Y me estoy dando cuenta que esto no es un 2, esto es un 3, ¿vale? Estaba viéndolo mal. Esto de aquí, si os fijáis bien en el gráfico, lo había copiado yo mal, no es un 2, sino un 3, ¿vale? Con lo cual, esa sería la solución. Vale. Perfecto, pues solo nos queda el D. Entonces, para el D, como novedad, es que hay una parte que no es lineal, que es una parábola, ¿sí? Y lo que veáis es que el D tiene una parte que es una parábola y luego aquí tiene otra parte que es lineal. Esto viene aquí en 4 y aquí, a ver que no me equivoque, en 2. Por tanto, mi función a trozos al final será la parábola si x, ¿no? Si aquí tengo el 2, pues es menor o igual que 2. Y la recta si x es mayor que 2, es decir, porque va para allá. ¿Vale? Bueno, pues mirad. La recta es bien fácil saber la ecuación, ¿no? Y igual a 4, es una recta horizontal. ¿Y la parábola? Bueno, pues vamos a ver cómo sacamos esa ecuación de la parábola. Mirad, esa parábola es sencillísima, tenéis que saber cómo es, ¿vale? Es igual a x al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué? A ver, en realidad para sacar la ecuación de una parábola, lo que tendría que hacer, lo que pasa es que no quiero que hagáis esto aquí, pero es sacar 3 puntos, por ejemplo, por este punto pasa la parábola, por el punto 2, 4, sí. Y por este punto, que es el punto 0, 0, también. Y tendría que elegir otro punto, pues este de aquí, si os fijáis bien en la gráfica, sería el -3, 9. Pues el -3, 9. Vale. Y a partir de aquí tendría que resolver un sistema, ¿vale? Resolver un sistema. ¿Cómo? Pues mirad, toda parábola tiene esta pinta, ax al cuadrado más bx más c.
Si yo sustituyo el 2, 4, ¿no? Pues si la y es 4 y la x es 2, está claro que tendré esa ecuación. Y si la y es 0 y la x es 0, está claro que tendré esa ecuación. Y si la y es 9 y la x es menos 3, está claro que tendré esa ecuación, ¿no? Pues aquí es un sistema, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Puedo hacer Gauss, puedo hacer... Pero claro, normalmente son más fáciles, porque mirad, de esta segunda ecuación, la conclusión que saco es que si 0 es igual a por 0 al cuadrado es 0, más b por 0 es 0, más c, pues ya sé que la c es 0. Y si la c es 0, ¿no? Si la c es 0, ya he utilizado esta ecuación. Si la c es 0, más 0, aquí es como no poner nada, y más c es como no poner nada. Luego tengo que resolver este sistemita de aquí, 2 por 2, que esto será 4 es igual a por 2 al cuadrado, será 4a más 2b, y 9 menos 3 al cuadrado son 9a menos 3b. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues si yo resuelvo este sistema, ¿vale? Podría multiplicar esta ecuación por 3, por 4, 12, 12 más 6b. Y esta de aquí la podría multiplicar por 2, ¿vale? Por 18, 18 menos 6b. ¿Para qué? Para hacer reducción y decir que 18 y 12 son 20, es igual a 20a, y por tanto a es igual a 1, ya tengo a igual a 1. ¿Y cómo despejo b de cualquiera de estas dos? ¿No? Cualquiera de estas dos. Pues por ejemplo, aquí 2b será igual a 4 menos 4 por a. Luego 2b será igual a, como a he dicho que vale 1, esto sería 1. 4 menos 4 es 0. Si 2b es igual a 0, b también es 0. Pues b, 0. Con eso lo que tengo es que mi ecuación ax al cuadrado más bx más c, si la b y la c son 0 y la a es 1, ¿veis que me queda esto de aquí? Bueno, pues esto de aquí sería lo que pondría en la ecuación de mi parábola. No os voy a poner parábolas difíciles para expresar para obtener su expresión analítica a partir de un gráfico. Pero como se haría es como os he explicado. 3 puntos y resolver un sistema. ¿Vale? Coger puntos fáciles que tengan ceros y así os facilitará la faena. Bueno, pues nuevamente aquí una función a trozos, una parábola y una recta, y cada uno en su trozo. Aquí la parábola, aquí la recta. O sea, ahí la parábola y ahí la recta. ¿Vale? Bueno, pues con esto acabaríamos el ejercicio 33 de la página 269. Así que cualquier duda la comentamos. Chao.